8 de enero inicié un reto para impulsar mi proyecto profesional en solo 12 semanas. Pasadas esas 12 semanas me gustaría hacer una reflexión y contarte en qué ha consistido el reto, cómo me he organizado, en qué me he equivocado y en qué he acertado también. Tal vez mi experiencia te sirva de ayuda, así que ¡vamos allá! Hola, yo soy María José Soto. Bienvenido al episodio 13 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. El episodio de hoy me hace una ilusión especial porque se trata del episodio más personal desde que inicié el podcast. Hoy te voy a contar cómo ha cambiado mi vida en estas últimas 12 semanas, qué se ha transformado, por qué decidí empezar este reto y sobre todo qué me ha aportado hacerlo. En realidad ya te he hablado de este reto en el episodio 2 del podcast, donde te expliqué cómo surgió la idea de crear el planificador del cambio, esa herramienta de acción que yo he creado para acompañarte en un proceso de transformación durante 12 semanas. ¿Por qué decidí hacer un plan de 12 semanas y no un plan de 12 meses o un plan anual? Si escuchas el episodio 2 lo entenderás mucho mejor. Yo creé la herramienta, esa herramienta que es el planificador del cambio, la compartí y durante apenas un mes se la descargaron más de 300 personas. Yo sabía que la herramienta funcionaría, sabía que era útil, pero yo quería demostrarlo en vivo, así que decidí crear un grupo de Facebook que llamé Impulsa tu vida, donde iba compartiendo mis avances y también las frustraciones durante todo el proceso. Lo hice de esta manera porque sé que contar con una comunidad de apoyo es de gran ayuda si tú estás inmerso en un proceso de transformación y además yo sé lo que cuesta avanzar, sé lo que cuesta tomar acción y si compruebas los resultados en los demás, yo pensaba que era posible que encontrases de alguna manera un aliciente para poner en marcha tu propio plan de transformación. Por eso decidí crear el grupo de Facebook donde nos podíamos apoyar unos a otros. Yo iba a ser, digamos, que la sherpa de ese grupo, la persona que dirigiese un poco el grupo, pero quería que participase todo el mundo con su propio plan de cambio o su propio plan de transformación. ¿Y en qué consistió mi plan de 12 semanas? Antes de explicarte en qué consistió mi plan, te voy a explicar un poco por encima cómo está organizado el planificador del cambio, porque es posible que tú todavía no lo tengas. También aprovecho para decirte que si quieres descargarte este planificador, todavía está de forma gratuita en mi web mariajosesoto.com. Antes de iniciar tu propio plan de 12 semanas, cuando lo hagas, es necesario que realices una serie de ejercicios de reflexión. Esta es la parte normalmente que más nos cuesta. A mí me ha costado y sé por lo que me decís muchos que incluso es a veces dolorosa profundizar tanto, pero es necesario, porque a partir de ahí vas a poder diseñar tu propio plan de acción de una manera más enfocada. Fundamentalmente se trata de definir dónde te gustaría estar de aquí a unos años y dónde te encuentras y ver la diferencia, digamos, de la situación actual a la que te gustaría estar. A partir de ahí valoramos en las distintas áreas de nuestra vida cuál de ellas se encuentra más alejada de esa situación ideal y decidimos empezar por esa área que está más alejada. En mi caso, según los datos que yo manejaba y según cómo hice esta evaluación, había 3 áreas en mi vida que estaban más alejadas de esa vida ideal que yo me había marcado. Sería el área profesional, las finanzas y la salud. Era normal que mi situación actual laboral, estando en desempleo, que la profesional fuese la peor valorada. Así que yo decidí empezar por ahí, porque además sentía que mucha gente se había unido también, y eso me lo habían dicho porque yo había hecho una encuesta previa, que mucha gente quería mejorar su área profesional y entonces decidí empezar por esa, porque yo necesitaba un empujón y creía que también otra gente lo necesitaba. Mi objetivo estrella fue literalmente, quiero convertir lo que estoy haciendo ahora en mi profesión. Así que en 12 semanas voy a tener desarrollado algún sistema que me permita empezar a generar ingresos pasivos. A partir de ahí hice un ejercicio en el que traté de descifrar el por qué yo quería lograr esto. Y necesitaba este por qué porque de alguna manera es la fuerza que te empuja a mantenerte en acción constante, a no abandonar. Y mi por qué resultó ser porque yo quiero ser un ejemplo de independencia financiera para mis hijos. Para mí eso es muy importante y digamos que supone un motivo que me mueve con más fuerza.
Es importante, si tienes el planificador del cambio, lo vas a poder hacer porque hay un ejercicio que te ayuda a hacerlo. Ya te digo que tal vez este ejercicio sea el que toca un poquito más la fibra, pero es importante hacerlo. El siguiente paso para mí fue definir mi nueva identidad. Me explico. En distintas ocasiones yo ya he comentado que para cambiar tu mundo exterior, tu situación, es necesario que cambies tu mundo interior, es decir, es necesario que cambies por dentro. Y entonces se trataba que durante 12 semanas yo tenía que representar ese personaje y comportarme como la persona que ya iba a conseguir lo que yo quería lograr. Es decir, si yo no he conseguido esa situación en la que me gustaría estar es porque todavía no soy la persona que puede lograrlo. Si yo conseguía definir qué características tendría esa persona y de alguna manera era capaz de representarlas, creía que iba a conseguir desarrollar la mentalidad, superar barreras, crear hábitos que me permitirían pues, ir transformándome poco a poco en esa persona. Y ese es otro ejercicio que está dentro del planificador. Después de hacer todos estos ejercicios, cubrí mi hoja de ruta, que es la hoja donde se recogen los principales resultados de los ejercicios que hemos realizado previamente. Digamos que es como un resumen que recoge lo más importante de los ejercicios hechos previamente. Y esta hoja de ruta es muy importante ya que es la hoja que deberemos consultar cada día 2 veces. A la mañana, a primera hora, cuando te levantas, deberías leer esa hoja de ruta para enfocarte durante el día y también durante la noche, pues antes de acostarlo, también es bueno que revisemos esa hoja de ruta, pues lo mismo, para seguir enfocados, para tener siempre una acción constante en la misma dirección. A partir de ahí definí un plan de acción para alcanzar ese objetivo estrella que ya te comenté antes. La cuestión es que el planificador se divide en 3 tercios, es decir, son 12 semanas que viene siendo lo equivalente a casi 3 meses. Entonces yo lo dividí en 3 tercios y como me parecía poco hacer un objetivo estrella, decidí crear 3 micro objetivos para cada uno de los meses. Y entonces el objetivo del primer mes para mí fue crear el podcast. En el mes 2 yo quería ya tener 2.000 suscriptores en mi web. Digamos que en aquel momento mi comunidad estaba formada por algo más de 200 personas. Y yo dejé el objetivo estrella, el que te comentaba antes, de crear un infoproducto para el final, para el mes 3. Y este fue ya mi primer gran error. Más adelante te explicaré cuáles fueron mis aciertos y cuáles mis errores hacia el final del episodio de hoy, porque antes te voy a explicar cuáles fueron mis pasos durante todas estas 12 semanas. ¿Qué ocurrió durante el mes 1? Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, pero por si no lo sabes, te recuerdo que provengo del mundo del marketing. Es la profesión que he desarrollado durante casi 15 años. Y en marketing nosotros siempre medimos los resultados de las acciones que tomamos pues para valorar si están funcionando o no. Y decidí aplicar este mismo principio. De hecho, lo aplico casi todo en mi vida. Me gusta medir todo lo que hago, pero lo hice también con el planificador. Cada semana debería medir el nivel de ejecución de las tareas que me marcaba y también de los hábitos que me había marcado para hacer. Para que tengas una idea, según el libro de 12 Week Year, un nivel de ejecución que garantizará el éxito en el plan que te propongas debe estar por encima del 80%, es decir, debe ser el 80% superior. Si tú consigues hacer el 80% de las tareas que te marcas, lo más probable es que consigas el éxito en eso que te has marcado. Mis niveles de ejecución durante el primer mes fueron bastante alejados de este 80%. En relación a mis hábitos, conseguí el 31,25%, mientras que en las tareas el 60,8%. Me estaba costando un poquito arrancar, es normal, todavía no tenía los hábitos necesarios para trabajar de forma enfocada, no conseguía definir las tareas que era capaz de ejecutar y bueno, yo creo que es normal al principio pues alejarse de ese 80% y esto, como verás, se iba corrigiendo poco a poco. Los resultados: durante ese mes mi comunidad siguió creciendo, superamos los 300 miembros. Una cosa importante es que asistí a mi primer evento presencial de emprendedores online, donde yo ahí pude conocer a gente que admiraba mucho, como Alejandro Novas. Incluso también conocí a gente muy interesante, emprendedores digitales que están cerca de mi entorno y además por primera vez grabé los primeros episodios del podcast. Todavía no lo publiqué, pero ya tenía los 3 primeros episodios del podcast grabados. Eso durante el mes de enero y un poquito más de febrero, porque fueron las primeras 4 semanas. Te recuerdo que yo empecé el día 8 de enero. ¿Y cómo transcurrió el mes 2 del reto?
Yo sabía que para lograr el objetivo de tener 2.000 suscriptores, que era el objetivo que me había marcado, digamos ese microobjetivo que me había marcado para el segundo mes, yo necesitaba lanzar el podcast, porque sería para mí una ventana al mundo, un punto para dar a conocer mi proyecto. Entonces mi objetivo era situarme en nuevo y destacado en iTunes, porque yo creía que si me situaba en esta categoría me iba a dar proyección, esa proyección que necesitaba para que la gente conociese mi proyecto. En este tiempo pues creé un plan de lanzamiento y bueno, lo que pasa es que no lo hice de manera enfocada. La cuestión es porque el podcast se atascó. Digamos que distintos errores fueron retrasando el lanzamiento. Yo había hecho un plan pero no lo pude cumplir porque el podcast, digamos que a nivel técnico no estaba listo. Y aunque a mediados de febrero ya tenía varios episodios subidos a las plataformas de podcast, tuve que parar todo porque con iTunes tuve problemas. Y al final, hasta el mes de marzo, no pude volver a publicar los episodios. No obstante, durante ese mes sucedieron cosas que para mí fueron muy transformadoras. Digamos que el podcast conseguí lanzarlo de alguna manera, como decimos aquí en España, trancas y barrancas, pero sucedieron cosas positivas, como por ejemplo que pude asistir con mi marido al evento sobre libertad financiera Wake Up Call. Te recuerdo que he dedicado los episodios 8 y 9 para resumirte nuestros aprendizajes, así que no voy a profundizar más en este evento ahora mismo, pero para nosotros fue muy importante asistir a este evento y también nos costó a nivel económico y como te explico en esos episodios, pues también supuso salirnos de esa zona de confort en la que estamos cada día. Y además empecé a hacer un curso para crear mi primer infoproducto, que era, digamos, el objetivo estrella que me había marcado para estas 12 semanas. Durante este segundo mes, el crecimiento de la comunidad se estancó. Yo sabía que en cuanto fuese capaz de hacer llegar mi proyecto a más personas todo cambiaría, pero todavía no era capaz de dar a conocer ese proyecto como me gustaría. El podcast no acababa de arrancar, pero yo seguía confiando en el plan. Lo único que tenía que hacer era seguir el plan tal y como yo lo había marcado. Y aunque los resultados no se veían en la práctica, yo sí que ya los veía en mi cabeza. Yo sabía que iban a llegar porque yo tenía un plan para hacerlo. Mis niveles de ejecución durante este mes ya mejoraron un poco a poco, digamos que ya me fui marcando un plan de acción más concreto, fui dominando un poco mis tiempos, los hábitos llegaron a alcanzar el 60,75% y las tareas llegaron al 63%. Todavía estaba alejada de ese 80% que te mencioné anteriormente, pero bueno, iba mejorando. Yo siempre me quedo con la situación de progreso. Y así, de esta manera, pues ya llegamos al tercer y al último mes, era el último tercio del reto que me había marcado. Durante marzo decidí volcarme completamente en el podcast. Era algo que me gustaba, con lo que yo me identificaba y además mi intuición me decía que debía hacerlo. Yo lo había pospuesto durante mucho tiempo, básicamente por miedo. Porque tenía una vocecilla interior que no paraba de decirme, pero ¿tú de qué vas a hablar? ¿Qué vas a aportar? Si te van a criticar, vas a cometer errores. Y esa vocecilla ahora no me podía hacer efecto, porque yo ya era una persona diferente. Había decidido dejar de escuchar esa voz. Lo hice cuando fui al primer evento presencial de emprendedores online y esa voz me decía, ¿pero para qué vas? Si tú aún no eres ni siquiera una emprendedora digital, si no conoces a nadie. Y cuando me quise acercar a Alejandro Novas, por ejemplo, otra gente, y hablar con emprendedores digitales para presentarme, esa voz también me decía, pero si no vayas, si les vas a molestar, vete después, que ahora no es buen momento. Pero yo ya conocía una técnica para hacer callar esa voz y la utilicé, y es la técnica que te explico en el episodio 11, la técnica de Mel Robbins, de los 5 segundos. Volcarme en el podcast para mí ha sido muy positivo durante este mes de marzo. Me ha dado a conocer este proyecto a mucha gente, ha hecho crecer la comunidad y ya casi somos 600 personas. En menos de un mes ha crecido más de 300 personas. Me ha hecho conocer a gente estupenda como tú que me escuchas ahora mismo, gente generosa que me ha dejado comentarios muy emotivos, que me impulsa a seguir, que me da motivación. Para mí es todo positivo lo de haber creado el podcast, pero volcarme en el podcast me impedía sacar adelante el objetivo estrella. Recuerda que me había propuesto desarrollar un infoproducto para poder empezar a generar ingresos y el volcarme en el podcast de alguna manera me limitó. Y entonces un viernes, haciendo revisión de la semana, me di cuenta de que solo me quedaban ya 3 semanas para acabar el reto y estaba muy lejos de conseguir ese objetivo estrella. Entonces tenía que hacer algo para darlo todo durante
durante esas últimas 3 semanas. Ahí fue cuando decidí empezar mi reto de 21 días para retomar mis rutinas de mañana. Me di cuenta de que al lunes siguiente, ese viernes me di cuenta que desde el lunes siguiente me quedaban exactamente 21 días para acabar el reto de 12 semanas. Entonces decidí encerrarme todo el fin de semana para crear mi plan e incluso decidí crear un cuaderno de trabajo para compartir con todos aquellos que quisieran emprender su propio plan de 21 días para retomar o para crear unas rutinas de mañana que le impulsasen. Si todavía quieres descargarlo, está en mariajosesoto.com/6 y se encuentra al final del artículo. Lo puedes descargar y aplicarlo cuando quieras. Durante 21 días te va a ayudar a estar enfocado para retomar o crear tus propias rutinas de mañana. Y a partir de ese lunes yo decidí levantarme antes de las 6 de la mañana y hacer una rutina que básicamente consistía en dedicar un tiempo a hacer ejercicio, a meditar, a hacer afirmaciones, visualizaciones para estar más enfocada y además para empezar a trabajar 1 hora o incluso 1 hora y media antes y así tener más tiempo para dedicar a mi proyecto. Durante estos días me sentí mejor que nunca, mejoró mi productividad, pude dedicar más horas a mi proyecto y eso se reflejó en mis cifras de ejecución que fueron las mejores hasta el momento. El 82% para mis tareas. Por primera vez conseguí superar el 80% del que hablan en el libro que te mencionaba y el 64% respecto a mis hábitos. Además conseguí sacar mucho más tiempo para dedicarle al proyecto. Le dediqué más horas que en los meses anteriores y conseguí encaminar mi infoproducto, definirlo y crear parte del contenido. Así que, aunque no puedo decir que haya logrado mi objetivo al 100%, sí que tengo que sacar cosas muy positivas de este reto de 12 semanas. Te voy a mencionar algunas. He asistido a 2 eventos presenciales. He hecho más de 2 cursos para avanzar en mi proyecto. Tengo una comunidad de casi 600 personas. Es verdad, no son las 2000 que me había propuesto, pero es que sé que es una gran comunidad de impulsores. Cada persona que forma parte de esta comunidad para mí cuenta. Y para mí 600 personas son gente muy importante y a la que yo quiero ayudar a impulsar su vida. He creado un podcast que con algo más de un mes ya casi alcanza las 17.000 descargas, algo que yo ni me planteaba. Tengo ya casi el infoproducto definido, no está totalmente definido, no lo tengo terminado, pero ya va muy enfocado. Y sobre todo, he crecido como persona, he superado muchas barreras en estas 12 semanas, he decidido no escuchar esa vocecita del miedo durante muchos días y seguir avanzando. Sé que me quedan muchas barreras todavía para superar, pero la diferencia es que ahora estoy más segura que antes de poder hacerlo, he ganado confianza y eso yo creo que solo lo logras cuando te enfrentas a ti mismo y decides hacerte más grande que tus excusas. Y sobre todo, con lo que me quedo en estas últimas 12 semanas es que siento de alguna manera que lo que yo estoy haciendo puede servir a ayudar a otras personas a impulsar su vida. Y eso es al menos lo que algunos de vosotros me transmitís. Y créeme, yo he trabajado en ventas durante muchos años, he superado objetivos e incluso batido récords de ventas en alguna empresa en la que he estado. Pero la satisfacción que produce que alguien te diga que lo que haces le ayuda a mejorar su vida, eso no es comparable a nada que yo haya hecho antes a nivel profesional. La satisfacción es incomparable y para mí eso es lo más positivo que he sacado durante estas 12 semanas. Pero es cierto que también he cometido errores. Me equivoqué definiendo el objetivo estrella. El objetivo estrella era sin duda para mí crear y lanzar el podcast. El problema es que yo creía que un solo objetivo para 3 meses, lanzar un podcast en 3 meses era muy poca cosa. Yo tengo que tener en cuenta que no soy una persona que dedico 8 horas al día al proyecto. Yo soy mamá y decidí también cambiar de vida un poco para poder disfrutar de mi familia y no quiero renunciar totalmente a esto. Entonces, es posible que tú mismo también pienses que un solo objetivo es muy poca cosa. Algunos de hecho me lo decís y yo misma, como te decía, lo pensé. Pero no, yo creo que debes elegir un objetivo grande y hacerlo. Centra todos tus esfuerzos en ese objetivo y vete a por él. Tiene que ser un objetivo que te motive, pero un objetivo que también te ayude a impulsar tu vida de alguna manera. Otro error que cometí fue no escuchar mi intuición. En el fondo de mí, yo sabía que mi principal objetivo era crear el podcast, que no era un paso más, porque yo sabía que para mí era un cambio. Yo sabía que cuando empezase esto me iba a implicar mucho y yo sabía que podía marcar un antes y un después para mí.
pero no quería darle tanta importancia, porque si no, a lo mejor no era capaz de avanzar. Entonces, por eso lo puse como un microobjetivo, por no haber escuchado, digamos, esa intuición. También otro error que cometí fue marcarme objetivos que no podía controlar. Me explico. Si yo me marco el objetivo de llegar a 2.000 personas, es algo que no depende de mí. Esto lo explican muy bien en el libro The 12 Week Year. Dicen que debes marcarte objetivos de ejecución. Es decir, yo debería haberme marcado objetivos de realización de tareas. En vez de marcarme objetivos de llegar a 2.000 personas, tendría que haberme marcado el objetivo pues, de crear a lo mejor 20 episodios del podcast, imagínate, o hacer acciones para difundir el podcast, pero yo no controlo que 2.000 personas lleguen a suscribirse a mi podcast, eso no está bajo mi control. Entonces yo creo que es importante marcarse objetivos sobre tareas a realizar, porque son objetivos que tú sí que puedes controlar y los resultados, si lo haces, acabarán llegando. Otro error fue centrarme mucho en la parte profesional. Yo creo que el equilibrio de las áreas de nuestra vida resulta fundamental. Y yo al centrarme en el área profesional, de alguna manera he descuidado otras áreas como es el área de la salud e incluso el área de las relaciones personales y familiares. Por eso creo que combinar el uso del planificador con la realización de algún reto sobre otra área de tu vida, un reto aunque sea más pequeño, más puntual, sería lo ideal. Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito. Es algo que yo estoy pensando para implementar en mis siguientes 12 semanas, pero ya te lo iré explicando. Si tengo que quedarme con algo después de hacer este reto de 12 semanas, es con la sensación de que estoy avanzando. Yo noto en mí un crecimiento personal y profesional. Tal vez no sea el ritmo que me gustaría, es cierto. Tal vez yo quisiera tener ahora mismo los ingresos que no tengo, tener un proyecto más desarrollado, pero es el ritmo natural para mí y sobre todo para el estilo de vida que he decidido vivir, porque mi proyecto es solo una parte de mi vida, no es toda mi vida. Y para acabar, te anuncio que el día 9 de abril, el próximo lunes, empieza un nuevo reto para mí, un nuevo reto de 12 semanas. Y en esta ocasión he decidido enfocarlo a las finanzas, porque quiero mejorar la situación financiera de mi familia, quiero mejorar mi situación financiera y quiero llevar un mejor control de nuestra economía, de las inversiones que hacemos, incrementar nuestros ingresos. Bueno, ya te iré contando un poco en qué va a consistir. Lo que te digo es que me gustaría que participases de manera activa en este reto, porque yo estoy convencida de que entre todos podemos obtener grandes avances. Y si todavía no te has unido, no esperes más, vete a mi web mariajosesoto.com, descárgate el planificador del cambio, únete a la comunidad de Facebook Impulsa tu vida y da el primer paso para llevar tu vida a otro nivel. Y ahora me gustaría pedirte un favor. Si te ha gustado el contenido y sobre todo si crees que es útil, te agradecería que me dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes y un comentario. De esta manera vamos a conseguir que la información pueda servir de ayuda a más personas. Si me escuchas desde iBooks también me ayudaría un me gusta y un comentario. Y por cierto, no olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Muchas gracias por seguir acompañándome en este camino. ¡Hasta luego!